bienvenidos otra vez a un encuentro, a este espacio donde conversamos, le pasamos, tomamos un traguito, tomamos lo que el invitado desee y quiera. Pues en este momento tenemos a alguien que lo vamos a conocer, alguien que igual está para candidato a la alcaldía de Sequicilí, a Stalin Quispe. Stalin, por favor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, estimado Fernando, un gusto y agradezco por este espacio brindado que de una u otra manera nos da a conocer a los candidatos de aquí de Revolución Ciudadana y conjuntamente con los que de una u otra manera queremos alcanzar la alcaldía. Genial, Stalin. Stalin, antes de empezar, vamos a tomarnos un traguito, o bueno, lo que tú quieras. El traguito es café, vino, todo lo que tú es un traguito. ¿Qué es lo que quisieras tomar? Un cafecito por el momento, okay, Dios de pague. Muy bien, vamos a tomar un café. Mientras yo preparo el café, tú cuéntanos dónde naciste, en qué barrio de aquí, aquí en Sequicilí, dónde estudiaste, tu escuela, tu colegio, la universidad, todo eso, para conocer a fondo quién eres, ¿ya? Ya, muy amable. De igual manera agradezco de todo corazón por la invitación que me ha hecho mi persona. Aquí Stalin Quispe, candidato de la Revolución Ciudadana para llegar a la alcaldía conjuntamente con todos los saquicilenses. Soy oriundo de aquí del cantón Saquicilí. He nacido justo en este momento, me acompaña mi abuelita. Y yo conversaba con ella y estaba diciéndole que yo no nací en un hospital. Ella me dice, no, tú naciste con una señora partera, que era de acá por Mulaló. Entonces, ¿cómo es la dicha o la coincidencia de la vida? Yo nací justo en la habitación donde mi abuelita, señora María Luisa Payo, es su habitación. Entonces yo nací conjuntamente ahí. Estuve con mi mamá, con mi papá en ese momento. Yo soy el tercer hermano de la familia Quispe de Faz. Lamentablemente, podría decirlo, que mi madre falleció cuando yo tenía 12 años. Sí, muy amable, gracias. Y cuando yo tenía 14 años, mi hermana mayor falleció, que era Maribel. Entonces, yo como era el tercer hermano, por esa situación de la vida, los designios de Dios, que a veces nosotros no sabemos las circunstancias o los momentos que nosotros podemos estar, pero vuelvo y repito, yo soy un fiel creyente de Dios, porque también soy católico, pro vida. Pasamos a vivir conjuntamente con mi abuelita. Mi abuelita tiene su casa justo en la Plaza Kennedy, en la calle González Suárez, frente de los baños, de una casa de 2 pisos de tejita. Entonces yo vivo con ella y también vive mi tío. Mi abuelita es como mi madre. Yo no le digo abuelita, yo le digo mamita. ¿Por qué? Porque desde que estuvo en el Colegio Nacional Saquicilí, de una u otra manera ella es la que estaba siempre. De una u otra manera yo me crié con mi abuelita. Y yo he vivido en un ámbito, se podría decir, con los adultos mayores. Yo cuando pasé a vivir a los 14 años con mi abuelita, yo vivía todavía, mi abuelito Federico de Faz, él falleció a los 100 años. Y también mi abuelita Ramona Payo, ella falleció a los 102 años. Entonces yo siento y lo he palpado en carne propia que cuidar a los mayorcitos, dar una alimentación, estar conjuntamente con ellos, es un mundo diferente, porque de una u otra manera los mayorcitos siguen los años y se vuelven ya como unos niños. Entonces tú tienes que tener mucha paciencia con los abuelitos y tratar de conversar con ellos y todo eso. Entonces mi abuelita le agradezco mucho de corazón que de una u otra manera ella siempre está presente y siempre me ha educado. Pero es un carácter fuerte, ¿no? Es un carácter bien fuerte, mi abuelita es bien fuerte. Tiene 78 años de edad, entonces eso es una parte de mi vida. Yo te comento que yo estudié en la escuela Nuestra Señora del Cisne, una escuela religiosa. Después pasé a estudiar en el Colegio Nacional Saquicilí. Tengo el agrado y la dicha de que en ese momento, en ese espacio que estuve estudiando en el Colegio Nacional, yo seguí físico-matemático y fue en esos momentos que conocí a Génesis Chassi, ahora una actual ingeniera en contabilidad o auditoría. Entonces, yo en esos momentos, yo recuerdo a Génesis, que toda su familia, la señora María Sánchez, el papá Marco, entonces ellos siempre han estado en este ámbito de una u otra manera, siempre en la Revolución Ciudadana. Siempre, desde que yo conozco, hace muchos años atrás, yo te comento porque yo me gradué en el colegio el 3 de julio del 2012, recuerdo la fecha, no sé por qué, pero recuerdo esa fecha.
Entonces, fue ese momento que Génesis siempre hemos conversado con el tema de Revolución Ciudadana, siempre así entre los del colegio, decir que con Correa en realidad sí se preocupó. Fue un gobierno de 10 años que estuvo Rafael Correa, que se preocupó mucho lo que es la educación, lo que son becas, lo que son el tema de infraestructura, lo que es la unidad educativa del milenio que hay en Canchagua, lo que son las carreteras, lo que son las becas. Entonces se preocupó mucho porque si nosotros ponemos a recordar el tiempo atrás, la ESPE, donde se graduó la Génesis, antes era pagado. Sí, entonces era caro. Entonces, y ahora, cuando ingresó Rafael Correa, todo eso se volvió público. Entonces, yo realmente me siento muy agradecido por el tema de los 10 años de gobierno, por Revolución Ciudadana, porque yo también estudié en una universidad pública. Como tú mismo sabes, como perdí a mi madre, yo mismo tuve que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Claro, mi abuelita, justo como mi abuelita tiene unos terrenos por acá, por Guasimo, Yepamba, justo por la quebrada del Tejar, entonces conocí a una señora a la que se llamaba Maruja Valladares. Igualmente le mando un saludo y le agradezco mucho de corazón. ¿Por qué le digo esto? Porque fue el primer trabajo que yo tuve. A los 14 años mi abuelita mintiendo, diciendo, por favor, denle un trabajito a mi nieto, tiene 15 años, pero en aquel entonces yo tenía recién cumplí 14. Entonces yo trabajé con ella descarnando carne, pelando cabeza de ganado y así un montón de cosas. Yo hacía eso y con el dinerito que yo tenía, porque me pagaba, claro que no sería un abuso infantil, un trabajo infantil, pero la necesidad que yo tenía hace 14 años era fuerte, por ejemplo, para mis estudios, Entonces, eso yo he venido trabajando así conjuntamente y desde esa temprana edad he trabajado también vendiendo zapatos en la Plaza Kennedy. Agradezco mucho y mando un fuerte saludo a la licenciada Nelly Ronquillo, porque ella me dio también trabajo, vendiendo en la plaza, trabajando en su local, y también a la señora Laura Unaucho, que también me dio trabajo, con el señor Miguel Monta, que también atendía una cabina. Y mi último trabajo también era en el bus de la Nacional Saquicili como controlador. Como ¿sí? tú decías, yo andaba en el bus de la Nacional Saquicili en el controlador número 17. ¿Ya? Ese sí, y ahí estuve buen tiempo porque el bus de la Nacional, el trabajo de descarnar carne, de pelear cabezas de ganado y todo eso, porque eso se procesa la gelatina y otra parte del hueso lo procesas para hacer abonos orgánicos, para hacer fertilizante. Entonces, toda la materia orgánica se utiliza, nada se desperdicia. Yo pensé que era un mito eso de que salía la gelatina de eso. ¿En serio? Sí, la gelatina sale del cuero del ganado. Caramba. Del cuero del ganado. Es un proceso, es con unos bombos. Tú lo pones ahí cal, tú lo pones ácido sulfúrico, eso se va unas 2-3 horas y sale el cuero bien limpiecito, queda bien blanco. Le pones en unos pozos, lo pones cal y eso se fermenta y se lleva a las fábricas de aquí por Ambato, que es las curtiembres que lo llaman. Ese fue mi primer trabajo y así he ido trabajando y estudiando. Cuando ya pasé a la universidad, en la Universidad Técnica de Cotopaxi, que quiero mucho porque me abrió las puertas. Nosotros fuimos la primera promoción que dimos la prueba de la CENESID. Yo recuerdo muy bien que mis compañeros ya en ese entonces, sí, para entrar, fuimos la primera promoción de aquí de la región Sierra, porque la primera promoción ya fue un plan piloto en Guayaquil, en la región Costa. Entonces nosotros hacemos la primera promoción de aquí, entonces nosotros había compañeros que se iban a capacitar en los centros de formación. Entonces, ¿para qué agradezco mucho? Tenía amigos que se iban a los cursos y ellos me prestaban los libros. Y mira, Stalin nos enseña esto, estudia esto. Entonces, así éramos con mis amigos, con mis compañeros del colegio, conjuntamente con Génesis. Entonces, éramos así un círculo bien unido, porque yo seguí físico-matemático. Ahora ya es bachillerato unificado. Entonces, acabamos físico-matemático con Génesis. De lunes a viernes, yo trabajaba en el local de zapatos de la licenciada Nelly Ronquillo. Yo entraba a clases en la universidad a las 7 de la mañana y salía a la 1 de la tarde. Yo corría y regresaba a Saquicili y entraba a las 2 de la tarde. Agradezco mucho a la licenciada Nelly porque ella de una otra manera ella siempre fue muy buena conmigo, fue muy buena. Ella era una de las personas y agradezco mucho a Dios porque siempre me ha puesto personas que Dios me pone en mi vida. Entonces ella siempre fue y me dice, Stalin, tú tienes que estudiar, Stalin, no te dé por vencido, porque yo a veces, yo estando en el segundo o tercer semestre, yo quería retirar por el tema de los pasajes. Imagínate, a mí se me hacía duro los pasajes, y eso que en aquel entonces era 25 centavos la Nacional Saquicili,
y después llegando al Salto tenía que coger otro bus y ahí era también 25 centavos, 25, 25, 50, yo te converso años atrás, era $1, entonces para mí $1 yo andaba siempre con los justos. Entonces agradezco mucho a la licenciada Nelly porque ella de una u otra manera me incentivaba igualmente con don Homero. Entonces él me decía, no, Stalin, tú debes estudiar, debes prepararte porque la educación es lo que nos hace empoderarnos y nos libra ese ventaja, se puede decir, de la ignorancia que podemos tener. Sí, sí. Sí, entonces ella siempre me apoyaba. Agradezco mucho porque ella siempre, cuando no tenía, él decía, don Homero, dale, entonces ellos me daban de noche para los pasajes, entonces yo entraba a las 2 de la tarde y salía a las 9 de la noche. Ahí me daba el almuerzo, me daba la merienda, entonces así iba trabajando. Y también trabajaba en la industria nacional los días sábados y domingos, todo el día. Entonces, mi vida siempre ha sido así, de trabajo, de esfuerzo. Eso es una parte, porque ahí siempre a mí me ha gustado el voluntariado. ¿Por qué te comento esto? Como te digo, nosotros éramos 5 hermanos, pero mi hermana lamentablemente falleció a los 17 años, entonces ya quedamos 4. Entonces mi primer hermano se llama Darwin, después sigo yo, soy Stalin, pero en mi casa me conocen como Darío. Entonces, después sigue mi hermana, que es la Talía, y después la Charito. Cuando falleció mi mamá, mi hermana tenía 4 años. Mi hermano es sacerdote, entonces cuando falleció mi mamá, nosotros pasamos, la Talía, la Sharon y yo, pasamos a vivir conjuntamente con mi abuelita. Mi hermano, como se graduó del colegio, él ya se fue a estudiar sus estudios en la Universidad Católica y estuvo así, se ganó una beca y todo eso. Fue el apoyo del mismo, conjuntamente con mi papá, porque mi papá de una manera, educar a los cuatro hijos y estar solo, no tener una persona que te apoye, es difícil. ¿No se volvió a casar? No se volvió a casar, él sigue soltero, ya son 16 años que mi mamita falleció y él sigue todavía soltero. Él es sastre, mi mamá que falleció era modista, igualmente era sastre. Entonces yo vengo de una familia del comercio, de la sastrería, entonces yo me levantaba todos los días, hacía el desayuno, daba a mis 2 hermanas, a la Talía que tenía en ese entonces 10 años y mi hermana tenía 4 años, era bien chiquita. Entonces mi papá como trabajaba lejos, entonces éramos así, yo hacíamos el desayuno, le daba y todo eso. Mi hermana se iba a la escuela Colombia a estudiar, mi otra hermana se iba también al Colegio Nacional conmigo. Entonces llegábamos al colegio mi abuelita como estaba en la casa, cuando bajaba los días miércoles y los jueves, porque hacía venta de comida en la Plaza Kennedy, bajaba y ya nos tenía listo el almuerzo. Pero como a veces mi abuelita tenía que también cuidar los animales, no estaba todos los días en la casa. Pero yo desde los 14 años ya tenía que llegar del colegio y hacer el almuerzo para mis hermanas y comer todo. Y así mismo la merienda. Entonces, ahí mismo fue que el momento que yo a veces digo mucho a Dios, digo, solo Dios sabe por qué pasan las cosas. Y ahí fue el momento que me fue formando el carácter. Y como mi hermano era sacerdote, yo admiro mucho a mi hermano porque él siempre era con su guitarra, con su música, porque él siempre, para descubrir su vocación, él siempre le gustaba mucho el servicio pastoral, el servicio trabajar con las comunidades juveniles, trabajar con los chicos, trabajar con el adulto mayor, trabajar todo eso. Entonces, más allá de mi vida política, yo no he estado involucrado en lo que se llama la política, pero sí he estado mucho involucrado en lo que es el servicio pastoral. Yo desde los 14 años, no, casi desde los 10 años mismo, yo pertenecía a lo que son infancias misioneras. Sí, o sea, yo iba con las monjitas, los Sagrados Corazones, me llevaban a hacer así los encuentros, los retiros, las misiones, sabíamos llevar así, cargando las cositas, ir a ayudar a los viejitos, ir a ayudar así, como decir, adentro mismo, donde ellos no tienen nada. Entonces, mi hermano fue, como decir, el empujón. Él no me dijo nada, entonces yo lo veía lo que hacía, entonces a mí me agradaba mucho. Fue como un modelo para tú seguir. ¿Está bien así o quieres que de azúcar? No, listo, no. Listo. Dios de paz, gracias. Brindemos con cafecito. Gracias, muy amable, salud. Ya, muy bien. Ahora voy a preguntarte algo. Chévere toda esta parte de las misiones. Yo también, yo fui seminarista, ¿no? Fui seminarista, estuve 2 años en el seminario mayor en Quito. Claro, uno tiene este servicio este sentimiento de servicio y todo lo demás, pero la política es perversa. Exactamente. La política es perversa y atrás
el que, o sea, en una comunidad se supone tú eres hermano y tienes respaldo de tus hermanos, sacerdotes, pero ya, también hay dificultades, como en todo, ¿no? Pero en la política sí te dan una puñalada por detrás. Si son bien, hijo de madres. ¿Por qué la política? Entonces aquí viene la Porque respuesta. bien, ¿no? Sí, O sea, sí, entonces aquí viene la respuesta tal como tú lo dices. Nosotros como jóvenes, yo como Stalin Quispe a la cabeza y conjuntamente con Génesis, nosotros tenemos un cuadro de concejales bien jóvenes, no pasan más allá de 28 años. Yo tengo 28 años. ¿tienes 28 Sí, años? 28, actualmente tengo 28 años. Y yo me gradué en la universidad en el 2018 y actualmente ya estoy estudiando una maestría en biodiversidad y cambio climático. Me apasiona mucho el tema ambiental, el tema de todos los ecosistemas, de los páramos, de la basura, de residuos sólidos. Debe estar muy informado del 2030. Exactamente, a mí me gusta todo eso, inclusive de los objetivos de desarrollo sostenible, que está enfocado hasta inclusive para el 2030. Claro. Entonces, que son modelos que nosotros debemos seguir cada gobierno. Entonces, sí, o sea, sin ánimo de ofender, o sea, no creo que sepan que sean los 20, 30, no sé si en el municipio al menos tengan esa visión, ¿no? yo digo, a veces son factores de la vida que me ha ido formando mi carácter. Y yo Exactamente. tengo fuertes valores y aprecio mucho a mi familia, quiero mucho a mis hermanos, quiero mucho a mi abuelita, porque para mí es mi vida. Y quiero mucho a mis amigos que de una u otra manera siempre han estado ahí y de una u otra manera siempre te dicen las verdades en la cara. ¿Cómo se y forma un eso, guerrero? con muchas batallas. Exacto. Y con muchas caídas y toca a uno levantarse cada día. Entonces, hago este paréntesis y vuelvo al principio. Tú me dices por qué me involucré en la política. Nosotros tenemos que tener en claro, y por eso fue la decisión que yo tomé en estar aquí, porque tenemos que ser conscientes, y todos los jóvenes que me están escuchando, la política es un servicio. Nosotros venimos a administrar y no nos venimos a servir del pueblo. Tenemos que servirnos, tenemos que nosotros dar nuestro esfuerzo y servir al pueblo. Por ejemplo, yo no comparto en ese tema de que nos tiene que aplaudir a los políticos. No, porque es nuestra obligación. Todas las autoridades que trabajan desde la presidencia hasta las juntas parroquiales, es la obligación de ellos de hacer las obras, de ver los bienestar del pueblo saquicilense. Es eso. Entonces, cuando la gente aplaude todo eso, está muy bien, se reconoce, pero a la final es un derecho que ellos deben cumplir. Entonces, como yo he trabajado mucho, yo como estuve en infancia misionera y todo eso desde los 10 años, después pasé a ser catequista aquí en la parroquia San Juan Bautista. Yo soy catequista desde los 14 años, imagínate. Yo siempre, nunca me he alejado de Dios. Yo soy bien, que quiero mucho a Mamita María, de aquí de Virgen del Quinche, y mucho a Dios. En el psicoanálisis, yo soy psicólogo, ¿Sí? En el psicoanálisis se dice que el niño lo primero que hace como para mantener su seguridad se envuelve de algo que se llama el narcisismo. O sea, el narcisismo es normal en los seres humanos. El narcisismo primario, quien da esto es la figura materna, generalmente, las figuras parentales. Y de ahí viene el narcisismo secundario. Quien le da seguridad a este niño son los otros, es externo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando eso no está bien formado o no bien estructurado? Este sujeto siempre va a buscar que el resto le dé esa seguridad que no tiene. Entonces ahí hay una fracturación entre su narcisismo y ahí obviamente ya el narcisismo queda, porque el narcisismo tendría que ser medido o equilibrado, no tendría que haber mucho, ¿no? Pero cuando hay estas personas buscan eso, y generalmente los políticos tienen una herida de ego muy terrible. O sea, ese ego crecido es una herida de ego. Entonces ahí hay un problema. Yo digo, yo creo que sí se debería hacer ciertas evaluaciones también psicológicas, no solo a los que entran a la policía, a las fuerzas armadas, sino también a los que van a ser políticos o van a entrar a tener un cargo. O sea, sí les hacen cuando ya vas a trabajar, pero cuando vas a tener cargo por elección popular, también deberías buscar la forma de ver cuál es su perfil. Porque imagínate, por ejemplo, voy a exagerar, por ejemplo, Hitler, ¿no? Fue un tipo que tenía que haberse quedado como pintor, como artista,
pero la vida, su destino, por decirlo así, lo llevó a ser el líder alemán que empezó a matar. Pero si nosotros nos damos cuenta, podríamos habernos ahorrado muchas cosas si nos diéramos cuenta quién está al frente. El populismo gana en el Ecuador. ¿Cómo luchar contra eso, por ejemplo, Stalin? Porque aquí, o sea, tú te vas a dar cuenta muy claramente que hay gente que obviamente tiene muchas herramientas, dinero, porque se necesita mucho dinero. Sí, tienes toda la razón en esa parte. Necesitas mucho dinero para lanzarte, necesitas también respaldo, y cuando digo respaldo, esto es cierto, vendes almas, vendes tu conciencia porque tienes que después devolver esos favores. Ajá. Y lo otro más complejo es que cuando llegas al poder ya no puedes hacer nada, quedas atado porque tienes que pagar favores, ¿sí? Y generalmente estas personas que llegan a brillar, que llegan a tener todo este empoderamiento, por decirlo así, son personas que tienen ese ego dañado, ese ego herido, y se llenan de los aplausos y justamente se inflan, y al inflarse pues conquistan a las masas, y la masa es muy fácil de conquistar si hay un tipo así, porque es como que Hitler decía que cuando él llegaba a dar sus discursos y escuchaba, y ese silencio que había después explotaba, las masas gritaban, él tenía pequeños orgasmos, porque le excitaba demasiado la forma en cómo a él lo alababan y lo veía. Ahora, tú me dices, sí, yo vengo de esta formación, yo tengo esto, pero es complejo, yo lo digo, es muy complejo luchar contra todo un sistema político perverso. Sí, eso te comentaba. Igualmente aprecio mucho tu manera de pensar, pero como vuelvo y repito, yo vengo de unas bases, de unas familias que no lo he tenido nada fácil. Para mí siempre ha sido el trabajo constante, la perseverancia y sobre todo los valores que nos inculcan en nuestros hogares. Yo te digo que vengo de un servicio pastoral. Yo siempre me gusta mucho el servicio porque, como vuelvo y te repito, he estado en la formación de jóvenes, he estado inclusive apoyando en la catequesis, pero sin esperar nada a cambio. Como tú mismo lo saben, igualmente mis compañeros catequistas, que nosotros vamos a dar un servicio siempre de evangelización, de servicio, pero nunca esperar nada a cambio. Es una vocación innata que nos da a nosotros, entonces no es algo que nos llena, sino es algo que de una otra manera son los valores que Dios nos da nuestras manos, da nuestros pies, nuestro cuerpo, nuestra vista, que nosotros debemos servir. Hay una parte, como vuelvo y repito, yo soy bien católico, que dice Don Bosco, si nosotros no vivimos para servir, no servimos para vivir. Entonces, imagínate, yo vengo desde esa parte, me gusta mucho la vida de San Francisco de Asís, es uno de mis santos favoritos porque es patrono de la ecología. Entonces, yo vengo de ese sistema, vengo un sistema de servicio, vengo un sistema de pastoral, vengo un sistema que he trabajado mucho con la gente vulnerable, que he trabajado mucho con los jóvenes, porque a mí, más allá de, como decir, de llenarme un ego, nada de eso, a mí es un servicio, es un amor al prójimo que yo tengo. Y hago un paréntesis en este momento. Ahora, por el tema de la política, yo conversé con el padre de aquí. Comento rapidito. Cuando hubo las primarias, todo eso de Revolución Ciudadana, una asamblea a nivel provincial, todo, entonces me vino esta propuesta, como decir, lanzó mi nombre en esas asamblea general. Entonces, cuando ellos me dijeron todo eso, porque me comentaban mis compañeros, cuando ustedes atrás de cámara me dijeron, ¿cómo te convencieron? Yo digo que a mí no me convencieron, sino fue un discernimiento personal, inclusive familiar. Cuando me conversaron a mí, me comentaron esto, que tu nombre estaba en las primarias, todo eso, yo directamente, la primera persona que fue a mi familia, fue a mi hermano. Yo como el sacerdote le dije, mira, ñaño, está así, a mi papá, a mi abuelita inclusivemente, mi abuelita lo que me dijo es así, solo Dios sabe por qué pasan las cosas y la alma mismo de tu madre te ha de guiar conjuntamente con Dios. Eso fue las palabras que me dijo. Mi hermano me dijo esto en cambio, mi hermano me dijo, tú tienes proyectos viables, si tú como tu profesión que tú tienes, porque pueden ingresar al registro del CENESID,
Yo soy ingeniero ambiental, tengo especialidad en seguridad, salud ocupacional, tengo especialidad en administración de empresas, en administración pública, tengo cursos de analista de nómina, tengo curso en contabilidad y auditoría, tengo curso en formación de formadores y un sinfín de cursos que he estado constantemente, porque eso siempre, como digo, como mis jefes me decían, la educación siempre es poder. Irte preparando todo eso y actual estoy haciendo Foucault decía, el saber es poder. Exactamente, entonces, y estoy actualmente cursando una maestría en biodiversidad y cambio climático, entonces ustedes lo pueden ingresar, que ingresan mi número de cédula y ahí está todos los certificados, toda la especialidad y todos los títulos, no tengo nada que esconder. Entonces imagínate, desde ese momento que mi hermano me dijo, ñaño, yo respeto tu decisión, pero hay que tomar una consideración, si tú tienes proyectos viables, si tú mismo ves que Saquicilí necesita un cambio. Claro, están las obras que se ha hecho, todo eso, pero falta más allá una visión. A ver, ¿cuáles son él me dijo, yo, como es religioso, él me dijo que no me podía apoyar porque yo respeto mucho, porque no hay que jugar dos cosas full diferentes. Lo que es lo religioso, lo que es lo católico, lo evangélico, o lo que es la política. Entonces yo respeté mucho, inclusive fue una decisión que yo ya no pertenezco a la... Bueno, por el momento de las elecciones de este mes, entonces ya no estoy yendo a la parte pastoral de los jóvenes, o no estoy yendo al catecismo, o al voluntariado, porque cuando comenzamos esto, dijimos que hay que separar las cosas muy bien. Hasta el Papa Francisco nos dice a nosotros, jóvenes, la política es un servicio, y en el servicio tenemos que inculcar los valores. Entonces, Papa Francisco mismo nos invita a los jóvenes a integrarnos en la política, pero que sea una política verdadera, no ser una politiquería como nosotros lo decimos. Porque si nosotros eso queremos conjuntamente con mi cuadro de concejales, con mis candidatos, ellos me dijeron, Stalin, si tú vas a la cabeza, si tú nos acompañas, si tú estás ahí, te apoyamos. Queremos que tú seas el vocero, que alces nuestras voces. Porque muchos jóvenes me han dicho aquí en Saquicilí, y es una lamentable, cuando tú vas al municipio, tienes proyectos viables o quieres presentar tu carpeta, tu hoja de vida, ¿qué es lo que primero que te dice? Primero, no hay recursos. Otra, que mira, ya tengo compromiso con alguien, como tú no me apoyaste en la campaña, está mañado, no tienes, entonces imagínate. Entonces, conjuntamente con todos los jóvenes, nosotros hemos planteado esta ideología, queremos romper los paradigmas, queremos romper los estereotipos y ver que una juventud que trabaje por Saquicilí, una juventud que trabaje por un progreso, como nuestro eslogan es, por un Saquicilí renovado con criterio juvenil. Un claro ejemplo, cuando fue la selección ecuatoriana, fue uno de los que fue más joven, uno de los 3 equipos más jóvenes a nivel mundial. Imagínate, si nosotros votamos nuestro voto por los políticos de siempre o por los políticos que han vivido de la política, yo dando gracias a Dios, respeto mucho a las personas que trabajan en la institución pública porque es su trabajo, todo eso, pero yo he trabajado siempre en el área de privado. Yo he trabajado en una consultoría ambiental de Proambiente en Quito, y él una vez, las palabras que yo me quedo con él y le mando un fuerte saludo, él me dijo, Stalin, él me pagaba las horas extras. Él me decía, yo, Stalin, estoy siguiendo una maestría en seguridad y salud ocupacional. Y yo, ¿cómo no te voy a pagar tus horas extras? Si yo, con mi profesión, yo debo dar el ejemplo a las personas. Entonces yo me quedé así asombrado, digo, porque decía que, como te comentaba, yo todavía no era graduado, era egresado recién, pero él me dio la oportunidad y ganaba ya mi sueldo. Entonces, y sobre eso que ganaba mi sueldo me pagaba las horas extras. Yo me quedé así. Digo, si todas las personas, con mucho respeto, si tenemos ese mismo pensamiento, yo creo que el mundo fuera muy diferente. Sí, es utópico, pero bueno, vamos a la parte, quisiera que nos des justamente esta, para tener un poco tiempo, ¿Ya? Y quiero que me ayudes con este plan que tú tienes. A ver, ¿qué es lo que Saquicilí necesita y cómo tú aportarías para que Saquicilí tenga un desarrollo económico y social? ¿Por qué se necesita? Sí, primeramente, nosotros, está muy bien las obras que hacemos de cemento, de cubiertas, sí. Está muy bien. Yo no desvalorizo eso, está muy bien. Pero más allá, también tenemos que enfocarnos lo internamente. Por ejemplo, lo que se llama gestionar los recursos naturales. Vuelvo y repito, yo soy ingeniero ambiental. Gestionar adecuadamente los recursos naturales. Un claro ejemplo, tener un inventario a nivel de páramos, de recursos de agua, a nivel de
de vertientes. Aquí nomás en Chantilly tenemos una vertiente y que generalmente está olvidada. Es una vertiente que hay basura, hay plástico, donde hay ordenanzas, donde hay una gestión apropiada para esos recursos. Recientemente yo pasé este fin de semana por aquí y la gente me dice eso. Mire, Stalin se están apropiando, se están haciendo un montón de cosas. ¿Cuáles son? Y nos preocupamos nosotros. ¿Por qué? Porque el recurso agua, estimado, por ejemplo, hoy en la mañana, no sé qué pasó, pero en mi casa, en la Plaza Kennedy, no había agua en la mañana. Creo que a las 11 por ahí recién volvió el agua. Entonces, imagínate, el agua es lo esencial en Saquicili. Entonces, tener una adecuada gestión de los recursos naturales, lo que son vertientes, humedales, lo que son ojos de agua, lo que son los páramos. Entonces, ¿dónde están? Queremos focalizar todos los puestos de trabajo. El departamento ambiental, un ingeniero ambiental. Departamento de turismo, un ingeniero en ecoturismo. Departamento de obras públicas, ingeniero civil, arquitectos. Entonces, conjuntamente gestionando adecuadamente con proyectos viales. Aquí en el Cantón Saquicili hay muchos jóvenes, bastantes profesionales o no profesionales, que de una u otra manera ellos han estudiado, se han esforzado, se han preparado mucho. Inclusive hoy estamos en una sociedad que la preparación es constante, constante y constante. Sí, pero están aburridos de vivir aquí porque aquí no hay nada que hacer. Exactamente, no hay, primero, oportunidades, no hay. Por eso te digo, yo soy consciente y muchos jóvenes saquicilenses se han acercado al municipio con proyectos viables. Yo te hago una consulta. Dios no quiera, erupciona el volcán Cotopaxi. Tenemos un plan de contingencia para el Cantón Saquicili. Tenemos un plan complementario. ¿Cuáles son las acciones viables que nosotros queremos aquí? Yo te comento algo. ¿Qué es plan? Sí, entonces yo te comento. Yo como ingeniero Stalin Quispe, nosotros sí tenemos elaborado un plan de estudio, todo eso. ¿Por qué? Porque el Cantón Saquicili debe estar preparado en estos ejes principales. Yo he sido voluntario de la Cruz Roja Provincial, de la Junta de aquí de Cotopaxi. Actualmente, como estoy en la política, no he estado dando funciones porque la municipalidad no ha dado apertura para las ONGs o para proyectos de gran envergadura de aquí para el cantón. Entonces, la municipalidad debe ser uno de los primeros entes que deben preocuparse por esa calidad. Recursos naturales. Primero, recursos naturales, te comento. En esos recursos naturales de agua queremos dar una agua de calidad para aquí el Cantón Saquicili. Yo te digo, aquí en el cantón no hay regadero, viven ya años tratando de luchar por eso porque no les ayudan ni en la municipalidad ni en la prefectura. Ellos viven luchando hace tantos años y aquí abajo hay ojos de agua, exactamente, hay mucha agua y mira lo seco que está todo eso. Imagínate. Y sobre eso acompañando más el cambio climático. Vivimos en una sociedad, el IPCC a nivel de aquí, nacional y mundial, nos dice que aquí posiblemente en el 2050, porque los científicos decían que en el 2100, pero ya en el 2050, claro, el grado de la temperatura va a subir. Y es algo consciente. Entonces, si nosotros no tenemos plan de contingencia, vuelvo y repito, erupción del volcán, ¿cuál es nuestro plan de contingencia? Tenemos que tener fuentes viables, tenemos que tener una captación de agua que sea cubierto para el cantón. Lastimosamente, no tenemos esos planes. Entonces, esos son los sueños. Tú puedes decir que yo soy un soñador, pero digo, si los sueños no existen, ¿cómo podemos ver más allá? Yo te digo, imagínate, aquel controlador de bus que estaba trabajando en la Nacional Saquicili, yo nunca me imaginé que voy a estar ahora en este momento en la alcaldía como candidato para alcalde. Hay muchos jóvenes que de una u otra manera se han acercado y me han dicho, Stalin, yo te conozco como eres humilde, trabajador, sencillo, y tú me representas, porque tú vienes del pueblo, tú vienes, yo no vengo de las grandes masas, yo no tengo compromisos con nadie. Tú me dijiste, Revolución Ciudadana es enorme, tiene mucho populismo, todo eso. Vuelvo y repito, nosotros como jóvenes aquí en Revolución Ciudadana, lista 5, nosotros queremos cambiar ese paradigma, queremos cambiar esa mentalidad. Vuelvo y repito, aquí conjuntamente con mi compañera la ingeniera Génesis Chassi y conjuntamente con mis demás compañeros, no tenemos compromisos con nadie. Nosotros hemos venido aquí para servir al pueblo, como jóvenes, vuelvo y repito, servir al pueblo, dar propuestas viables, dar propuestas en torno a un desarrollo del cantón. Entonces, no tenemos compromiso directamente con el movimiento, no tenemos compromiso con una persona que nos ha dicho, mira, toma el dinero, no tenemos compromiso con nadie, porque todo la campaña que estamos tratando de hacer una campaña más austera, una campaña más de zapato, una campaña más de caminar puerta en puerta y decir, mire, aquí está mi plan de trabajo, esto queremos para el cantón. Entonces, eso hemos venido trabajando. Tenemos 3 paredes pintadas, una pared
¿Por qué te digo? Porque también es una contaminación visual. Eso me parece interesante. A ver, ¿por qué? Ya, ¿por qué? Y hemos pintado solo 3 paredes. Una pared que es en nuestra sede de Revolución Ciudadana, que queda en el barrio Manizales, en la Jaime Roldós y la Imbabura. Yo vi unos comentarios que decían, ya estos jóvenes revolucionarios ya están pintando las paredes, pero vuelvo y repito, es nuestra sede de Revolución Ciudadana que nosotros, que gentilmente nos están apoyando y es toda la parte de la esquinera. Entonces tenemos una pared pintada ahí. La otra pared pintada tenemos acá en la Plaza Kennedy, conjuntamente en la casa de don Marquito, que recientemente falleció en su madre, mi más sentido pésame. Tenemos ahí 2. Y la otra pared tenemos pintado casi por la 9 de octubre. Entonces, no tenemos mucha contaminación visual. Queremos también cambiar esa concepción de trabajar una política limpia y honesta. ¿Qué crees de los fosforitos, de los esferos? De los fosforitos, digo, de una otra manera, es como es como darnos el conocer. Yo digo, pero en cambio yo no comparto mucho, porque como tú mismo lo dices, a veces los que ganan las alcaldías, lo que ganan las personas son los que te entregan un quintal de arroz, que te entregan pan, que te entregan un quintal de azúcar, que te entregan cemento, varilla. Yo te hago una pregunta, toda esa inversión, ese gasto, hay que analizarlo humildemente. Llegando a la alcaldía, ¿será que eso no querrán recuperar? Claro, ahí es, te doy estos fosforitos, pero ahí me tienes en cuenta para un puestito. Entonces, eso es lo que nosotros estamos trabajando. Es una campaña austera, pero es una campaña a pie, conjuntamente con los jóvenes, conjuntamente con los adultos mayores, que hemos tocado puerta a puerta y presentado nuestro plan de trabajo. Primero es la calidad de agua. Queremos enfocarnos mucho, dar al pueblo Saquicili una calidad de agua, trabajar conjuntamente con las juntas parroquiales que tengan el apoyo necesario desde la municipalidad. Segundo es crear una infraestructura de comercialización. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Nosotros tenemos unas 7 plazas en el cantón Saquicili. Yo te comento, yo vi una plaza Kennedy y en estos años no ha existido un mantenimiento, no ha existido inclusive en las áreas verdes, en los parques. Entonces, si yo no trabajo conjuntamente un mantenimiento y tratar de cambiar esa lógica, no dejar al último las obras. Si yo puedo, yo tengo la capacidad, porque tiene la capacidad el municipio, desde el primer año haciendo los estudios técnicos, primero, segundo, tercero, se puede hacer las obras, pero con una voluntad pública generada. Entonces, dar una infraestructura sostenible, dar las cubiertas en todas las plazas del cantón, dar un buen mantenimiento y dar unos servicios básicos higiénicos de calidad. Yo voy a la Plaza Kennedy, al baño, como en mi casa de mi abuelita también hay personas que guardan sus cositas, imagínate, no hay un espacio. No, por ejemplo, no hay un espacio que los comerciantes puedan guardar sus cositas. Por ejemplo, hay las casitas que dan todo eso, guardan, pero tú vas al baño y tienes que tú mismo coger el baldecito y botar. Imagínate. Sí, bien precario. Hablamos y hay plazas que inclusive no tienen baño para cerrar. Entonces, por eso te digo, no sabía que tenían, porque yo, después de donde estoy, o sea, normalizo que las plazas no tienen baños. La única que he visto es la de las papas, o sea, esa creo que tiene como que, o tenía. Sí, inclusive, por la sede, inclusive la Plaza Gran Colombia no tiene toda la cubierta, entonces nuestro plan de trabajo está focalizado en eso, dar una infraestructura de calidad, repotenciar las plazas del cantón Saquicili, porque desde ahí partimos para que lo demás sea sostenible, dando unos baños de calidad, dando una infraestructura sostenible, apoyando al comerciante con la indumentaria necesaria, con todas las herramientas de trabajo, capacitando con marketing popular, capacitándole en el sistema financiero, porque hay muchas personas empíricamente que ellos dicen gano tanto, pero a veces me endeudo. Entonces imagínate, si desde la municipalidad tú focalizas y apoyas, porque ellos pagan una patente, ellos pagan sus impuestos, pero asimismo como pagan, también debe haber resultados y apoyo al comerciante. Entonces eso es lo que nosotros queremos focalizar en estos ejes, dar todo esto y que ellos se sientan a gusto, inclusive que el propio turista extranjero venga y vea todo ordenado, readecuado, porque yo te comento, hay muchas personas que me han dicho y dicen, Stalin, desde los 2 años que hubo una pandemia, ya estaba un poco más, se bajó totalmente las ventas. Se acomodaron en diferentes partes, por ejemplo, sacaron las papas, sí, se reorganizó, sacaron las papas de la Plaza Kennedy y llevaron a la Gran Colombia. Te prometo que los comerciantes de abarrote dicen, Stalin, yo antes vendían esto y ahora no vendo nada.
Y es para la semana, para personas comerciantes que viven eso. Te digo que ellos trabajan y ese dinerito que ganan, viven para la semana. A ver, ¿por qué el municipio no se puede encargar de una forma? O sea, yo creo que es una cuestión, no sé si, o sea, dos dedos de frente, por Dios, o sea, el municipio se encarga, tiene un departamento de comunicación, empiece a trabajar, qué sé yo, con videos cortos, identificando, o mejor dicho, visibilizando las plazas, hablando de la parte turística, el comerciante, o sea, atraes a la gente y las plazas empiezan a tener producción económica. Sí. Pero pues son dos dedos nomás. Por ejemplo, nosotros dentro también de nuestro plan, ya te digo, en el segundo eje, el tercer eje, dentro de nuestro plan, te comento que hay una infraestructura de patrimonio cultural que está normalmente. Yo te digo porque la casa de mi abuelita es considerada inclusive patrimonio cultural. Es todas las casas a nivel del todo el casco urbano, algunas de las que tienen más de 40, por ejemplo, la casa de mi abuelita tiene casi como más de 40 años y ya está considerada como patrimonio cultural. Entonces, imagínate, dando una nueva visión, un nuevo rostro a Saquicilí. Comenzamos solo con la calle 9 de octubre, hay un edificio y lo conocemos como las bodegas de Saquicilí. ¿Por qué no potenciar es una mega obra? Imagínate, si nosotros, son 4 millones que destina el gobierno nacional al municipio, y de los 4 millones, el 30% es gasto corriente, lo que son pago de administrativos, todo eso. Entonces, pero queda todavía recursos, quedan muchos recursos, ahí. Imagínate, son 4 años. Date cuenta, 4 por 4 son 16 millones. Lo que pasa es que eso se gasta en lo que tú decías, en obra cemento. Entonces, por ejemplo, la gente lo que nos ha dicho es de que es verdad, hay obras, todo eso en la parte rural, todo eso, y tenemos que fortalecer también ahí, pero también no olvidarnos del corazón de Saquicilí. Cuando tú ingresas al cantón, ¿qué te ves? Ya voy a esa parte, pero por ejemplo, restaurar este patrimonio cultural, que sea un centro cultural de ahí, por ejemplo, establecer una biblioteca municipal, que antes había. Yo en el Colegio Nacional de Saquicilí, yo bajaba a la municipalidad y entraban porque el internet era gratuito. Yo ingresaba con mis amigos. Entonces, imagínate, tenemos una mega obra, reconstruyendo esto, dando un buen mantenimiento. Ahí tranquilamente podemos ser un espacio. Aquí va el siguiente punto, para un centro de atención del adulto mayor. Hay gente que dice que es verdad, en el tiempo de Manuel Espejo, de Revolución Ciudadana, hubo mucha atención al adulto mayor. Pero, yo te comento, yo vivo con mi abuelita, y sin no tener un centro de atención, de cuidado del adulto mayor, hay espacio, hay un montón de espacio. Hay solo que focalizar, hay que dar un mantenimiento a esa infraestructura, repotenciar, que no es muchos los recursos, y tratar de reubicar tranquilamente las bodegas de Saquicilí y ser eso. Yo te prometo que eso va a quedar hermoso, bello, es una mega obra ahí, pero todo es con voluntad política. Haciendo un centro de atención al adulto mayor, haciendo un centro de niñez y adolescencia y mujeres vulneradas, todo se puede hacer. Queremos establecer todo, utilizar esa infraestructura, inclusive para dar vida. La calle 9 de octubre. Hay mucho, inclusive crear un centro de atención del turista. Por ejemplo, tenemos un departamento de turismo. ¿Y por qué no un plan implementamos? Es decir, que se capaciten los ingenieros de turismo y salgan y tengan un centro, un espacio de información. ¿Por qué te digo? Yo trabajé en la Nacional Saquicilí y gringos decían, hello, Saquicilí. Yo decía, suban nomás, yo les llevo. Listo, gracias, thank you, decía. Entonces yo iba, les traía, les cobraba el pasaje, y yo decía, me preguntaban a mí, yo he trabajado en el área del transporte como controlador de la Nacional Saquicilí, y ellos te preguntan, te dicen, ¿cómo llego a la cascada Candela Faso? ¿Cómo llego a la laguna de Tiloncocha? ¿Cómo llego al mirador de Huingopana? ¿Dónde hay un centro de información? ¿Dónde hay un croquis? ¿Dónde hay todo eso? Entonces, yo te prometo y te digo, lo único que yo de corazón decía, por favor, dirígese en la parte de acá de la Plaza Kennedy, ahí hay camionetas. Pregunten y les paga la carrera. Ellos mismos, establecer un turismo comunitario. Exactamente. Imagínate. Eso, el turismo comunitario. Trabajar conjuntamente con ellos, con los que tienen las camionetas, trabajar conjuntamente con las comunidades, trabajar conjuntamente con esto.
potenciar el turismo del Cantón Saquicilí. Es algo increíble que hay aquí en Saquicilí, pero no estamos explotando. ¿Dónde hay los caballos? ¿Dónde hay las personas que nos dan la alimentación? Hay personas, pero no hay gestión pública. A ver, viene un extranjero, interno o externo, llega a Saquicilí, va a la tienda y ahí ya genera. Va a la camioneta, ya genera. Va a la comunidad y en esa comunidad también gasta, ya genera. Va a los lugares, a todo lado, claro. Va, genera. Y los primeros actores del desarrollo, ¿sabes quiénes son? Son los propios comerciantes de las plazas, claro. Son los propios que tienen las tienditas, porque ellos, como yo te digo, ellos me preguntaban a mí y así mismo me iban preguntando. Imagínate, si nosotros tenemos un centro de atención, tenemos una mega publicidad del turista, un mega proyectos, senderos comunitarios, proyectos ambientales, proyectos de turismo sostenible, hay un montón de todo que lo podemos explotar el Cantón Saquicilí, pero vuelvo y repito, todo es con gestión pública. Entonces, imagínate, crear guías turísticos desde el departamento de turismo, que ellos salgan los días miércoles, que salgan los jueves y que también salgan los domingos. Claro que tener su descanso entre semana, un ejemplo, un lunes. Lunes. Claro, porque ellos tienen que cumplir a la semana 40 horas laborables. Yo te digo porque tengo una especialidad en eso. Claro. Respetar también sus derechos. Sí. Entonces, que ellos sean turistas comunitarios, trabajar conjuntamente con una vinculación tanto de la ESPE, porque la ESPE tiene carreras de turismo, trabajar conjuntamente con la Universidad Técnica de Cotopaxi. Todo es convenios, todo es, inclusive en las ONGs, proceso, gestión. Entonces, imagínate, Saquicilí es un cantón que tiene muchas posibilidades, un cantón potencial, pero solo tenemos que tener una buena voluntad y tratar de ver, como dice Nayib Bukele, el dinero alcanza cuando nadie topa ni un centavo. Y eso me ha indicado mi abuelita. Mi abuelita siempre me ha dicho, Darío, Stalin, en cualquier parte que tú vayas, nunca se topa ningún centavo. Y eso, frente a donde mi abuelita, con mucho amor y respeto, siempre me dice eso, siempre. Entonces, imagínate esos valores que tú tienes inculcado. Que no nos asuste. La política, vuelvo y repito, como jóvenes, nosotros queremos ser una política de servicio, una política que sea honesta, una política que sea de trabajo, que sea de servicio y de mucho amor. Nosotros tenemos una fortaleza. ¿En qué aspecto? Nosotros tenemos una mancomunidad con el municipio de Pujilí. Nuestros desechos vamos a dejar allá, inclusive los desechos hospitalarios. ¿Por qué te digo? Porque también hice pasantías ahí unos mesecitos, pero así como el tema de conocer todo eso, hice en el tiempo, algunos años atrás. Ya. Entonces, nosotros tenemos... Cortando ya. Sí, nosotros tenemos una fortaleza. Si nosotros trabajamos, dentro de nuestro plan de trabajo está eso, crear un centro de clasificación, tratamiento de los residuos sólidos, clasificar la basura, clasificar la chatarra, que el municipio sea el primer ejemplo que dé y así podemos, primero, crear fuentes de trabajo y segundo, tratar de reubicar, si existiendo un parque industrial aquí en el Cantón Saquicilí, habiendo un lugar específico para las recicladoras, para los comerciantes del chatarra, porque no es desvalorizar su trabajo, porque ellos de una u otra manera nos ayudan mucho. Aquí el Cantón Saquicilí, las comunidades, una parte urbana y casco rural, nos ayuda mucho con el sistema del reciclaje. Pero tenemos que también apoyarles a ellos. Si el municipio mismo da el ejemplo de tener un centro de tratamiento de residuos sólidos y conjuntamente al ladito de ellos que también tengan sus puestitos, que tengan sus lugares específicos para que yo te prometo que toda esa área va a cambiar, pero que el municipio primero dé el ejemplo para así tratar de ellos también capacitarles, tratar de ellos también de darles una ayuda, porque ellos también pagan su patente, pagan sus impuestos, todos pagamos impuestos, todos pagamos patente. Entonces, ¿cuál es el resultado que nos da desde la municipalidad? Desde ahí, teniendo un tratamiento de residuos sólidos, tranquilamente nos saca un centro de compostaje. Son dos cosas al mismo tiempo ahí. Yo soy ingeniero ambiental y te digo que a nivel de los suelos del Cantón Saquicilí se están deteriorando, se están erosionando los suelos. Entonces, nosotros, ¿cómo le podemos ayudar a la gente? Hay personas que en tiempo de diciembre mismo, noviembre, ya comienzan a sembrar, pero no hay lluvias, no hay precipitaciones. ¿Cómo podemos que ellos se fortalezcan en ese tema? Entonces, teniendo un centro de compostaje, teniendo un centro de fertilización de los suelos, lo vamos a cumplir y lo podemos hacer. Eso es los sueños como jóvenes, con Stalin Quispe lo queremos cumplir. Genial Stalin. Me encanta, conocerte, yo no te había conocido, pero me parece muy chévere todas estas propuestas que tienes, todo esto
incluso lo que hablamos del 2030, de todo esto, ¿no? Desarrollo sostenible. Ahora pues bueno, lo único que queda es esperar. Te deseo toda la suerte del mundo, les deseo a todos los candidatos que ganen el que mejor propuesta, ojalá que sea eso, no que gane la propuesta, que no gane el populismo, sino que gane obviamente el que mejor esté preparado para ocupar el lugar, el espacio. Y sí, como dice Stalin, el político está para servir, no para servirse, que dijo alguna vez uno de los candidatos, creo. Bueno, Stalin, quiero agradecerte, no sé, tus últimas palabras para la gente, para que les ayudes y pues pidas que voten por ti y obviamente por qué tendría que votar por ti. Sí, bueno, Dios le pague a este medio importante y este espacio que nos das tú a la juventud. Y vuelvo, repito, apoyen, confíen mucho a la juventud, somos gente nueva, somos jóvenes y esto va a crear un hito histórico aquí en el Cantón Saquiceli. ¿Por qué? Porque nosotros que ingresamos al municipio no queremos vamos a pedir una reelección. Lo que queremos, pueblo saquicelense, hermanos saquicelense, confíen en la juventud, unámonos, escuchemos las propuestas, escuchemos, porque es mucho Saquiceli que necesita alcantarillado, vialidad, seguridad, medio ambiente, gestionar los recursos naturales, las plazas, los baños, hay mucho que trabajar en el Cantón Saquiceli, el turismo comunitario. Entonces confíen su voto en la juventud, si Dios nos bendice y estoy seguro que vamos a llegar a la alcaldía. Entonces imagínate, tenemos que tener mucho cuidado. Así cuando uno está en la papeleta, ahí uno cambia de decisión. Eso. Sí, es verdad. Entonces, por eso, no nos dejemos engañar, no nos dejemos, como tú mismo dijiste, el populismo, las grandes masas. ¿Por qué te digo? Porque el día 5 de febrero, el momento que vamos a votar confiando por las propuestas claras y sensatas de Stalin Quispe con Génesis Chassi y todos 5 ahí. Yo no voy a vender mi voto por una piña, no voy a vender mi voto por un quintal de arroz o por una colada morada. Caja de fósforo. Entonces ellos, la gente está preparada y escucha, está muy atenta. Yo te digo que los jóvenes son bien preparados, ellos están pendientes, escuchan todo. Sí, ya es otra cosa. Sí, ellos dicen, no, mi voto, claro, Dios le pague, gracias, pero mi voto voy y last. Entonces, eso queremos, familia saquicelense, juventud, votemos por Stalin Quispe, votemos por Génesis Chassi, votemos por Darío Galarza y Gabriela Guanoquiza de Canchagua, confiemos en la juventud por un Saquiceli renovado, con criterio juvenil. Vamos a la alcaldía y lo vamos a lograr con la bendición de Dios y la voluntad del pueblo. Dios le pague. Qué genial. Gracias. Gracias, Stalin, un gusto haberte tenido aquí, y conocerte y suerte. Dios le pague. ¿No? Gracias. Ojalá pase lo que tú deseas tanto. Salud. Salud. Salud.